Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Dialogando con Ideas a través de la señal de Piura TV Online y Supercable Canal 15. Hoy estamos miércoles 8 de noviembre y estamos aperturando este mes de noviembre justamente en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, que se conmemora un 25 de noviembre. Este programa es en marco de esta fecha y todos los programas que tendremos en este mes van a ser en marco de esta fecha conmemorativa, ya que como vemos a diario en las noticias, cada día, ¿verdad? Hay muchos casos sobre violencia hacia la mujer y sobre feminicidios. Entonces, para conversar sobre esta situación en nuestra región, contamos con la participación del doctor Carlos Arcaya Mogollón. Él es coordinador de enlace regional del Ministerio de la Mujer. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias también por participar nosotros el día de hoy en el programa, por aceptar la invitación. Como ya lo dije, doctor, este programa es en el marco del 25 de noviembre, ¿no? Una fecha que se denuncia en la existencia, ¿verdad?, de muchos casos que hay de violencia contra la mujer, ¿no? Como vemos a diario en las noticias, todos los días hay asesinatos hacia mujeres, todos los días vemos violencia contra la mujer y además hemos visto también por parte del Estado la preocupación prácticamente de ahora desde esta situación que ya prácticamente está en aumento, donde ya tenemos en el Perú más de 230 casos de agresión contra la mujer hasta el mes de agosto según el Ministerio de la Mujer. Hay más de 230 casos de violencia. El Consejo de Ministros ante esta situación creó una comisión de alto nivel para erradicar la violencia de género. El gobierno regional también en nuestra región va a instalar una mesa de concertación regional del buen trato, también donde se pone en énfasis este problema. Entonces vemos que la preocupación está, pero el problema es persistente, ¿verdad?, sobre la violencia. ¿Cuál es el análisis sobre esta situación en nuestra región, doctor? Bueno, efectivamente, como lo he dicho, en realidad sí hay cierta preocupación, no solo en la población, no solo en la sociedad civil, no solo en los grupos organizados que puedan haber en la sociedad, también lo hay por parte de las autoridades. Más aún, las autoridades, creo yo, tienen esta preocupación más, más firme y más presente a raíz de la dación de la ley 3036-4, que es la ley vigente que regula toda la violencia, toda la erradicación de la violencia hacia la mujer y contra integrantes de grupos familiares, que es así como se denomina esta ley. A partir de ahí está habiendo un poco más de presencia de las autoridades. Esto porque en la misma ley se señala que va a haber también sanción a aquellas autoridades que no toman a conciencia, que no cumpla con atender los casos de violencia, ¿no? Dígase en caso de fiscalía, caso de jueces, policía, inclusive entidades como la nuestra, ¿no?, que no asista oportunamente a las víctimas. Claro, efectivamente, ¿no? Sabemos que alguna mujer que es víctima de agresión, ¿no?, de violencia, apenas acudir a la primera instancia que está más cerca de ellas, se debe atender inmediatamente, ¿verdad? Así es. Y justamente, doctor, sobre esta situación de la violencia de género, esta es una situación dentro de las brechas de género que existen en nuestra región, ¿no?, y sobre todo en nuestro país. En nuestra región hay un plan regional por la igualdad de género, donde en este plan se han priorizado 9 brechas que existen en la región. Cuando nos referimos a una brecha de género, doctor, ¿podemos explicar para nuestros amigos y amigas televidentes qué es una brecha de género para poder entender justamente que la violencia de género es parte dentro de estas brechas de género? Claro, o sea, en realidad, como tú lo has dicho, hablar de brecha de género no solamente es basarnos en lo que es violencia, en realidad abarca mucho más, ¿no? Y básicamente radica en las desigualdades que puedan haber entre varones y mujeres, ¿no? Las oportunidades que deben haber de manera equilibrada por el simple hecho que ambos, tanto varones como mujeres, son personas, hay derechos humanos y siempre tiene que verse en una misma línea, ¿verdad? Tanto mujeres como varones en los mismos derechos. Hablar de brecha de género es de alguna forma tratar de identificar cómo es que está esta relación en varón y mujer homologado. Y ahí nos vamos a dar cuenta a través de las distintas entidades que trabajan este tema, algunas que se encargarán de ver
datos estadísticos, vamos a ver qué tan lejos estamos de lograr ese equilibrio, ¿no? Logrando sí la igualdad de género, que es a donde apunta todo eso. Así es. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Es, por ejemplo, un caso sobre la igualdad salarial, ¿no? Por ejemplo, hombres y mujeres que tienen la misma carrera, un mismo trabajo, pero en su pago no tienen el mismo pago ambos, ¿verdad? Entonces este puede ser una brecha. También podemos tener dentro de esta brecha de género la incidencia de violencia de género, el acceso a la educación. También. Esa es una brecha que existe en el tema de la política, que estamos tan próximos ahora a unas elecciones, también nos está hablando ahora de la posibilidad de que haya una alternancia, ¿no? en las listas, que sería y esto viene trabajándose hace mucho tiempo, y no hay una norma que ya determine que realmente debe ser varón-mujer de una manera equilibrada. Siempre ha habido un desequilibrio, un porcentaje menor para participación de las mujeres, exacto. Pero justamente esas son brechas que hay que ir poco a poco trabajándolas para ir logrando que cada vez haya menos desigualdad. Justamente estas brechas, doctor, como lo dije, hay en el Plan Regional por la Igualdad de Género, que viene del PLANIG, ¿verdad? Y ya aterrizando aquí en la región es el PRI. Hay 9 brechas priorizadas, ¿no? Dentro de estas 9 está la alta incidencia de mortalidad materna, alta incidencia de embarazo en adolescentes, inequidad de género en el acceso a la educación, alta tasa de analfabetismo, con mayor incidencia en mujeres. Esa es la brecha, ¿no? El limitado acceso de las mujeres al mercado laboral, inequidad de género en la participación entre varones y mujeres en los procesos de desarrollo local, la limitada participación de las mujeres en el acceso a la propiedad y manejo de recursos naturales y la limitada transversalización del enfoque de género en la gestión pública regional. Pero doctor, nosotros queremos enfocarnos en esta brecha, en la violencia de género, ya que desde el CEN también ustedes trabajan, ¿verdad? Estos casos, cuando llegan mujeres que son agredidas, ¿verdad? Todo este proceso que lo conocen muy bien desde su experiencia, ¿cuál es la situación con respecto a esta brecha? Nosotros queremos priorizar esta brecha porque en la asamblea del CORIG, del Consejo Regional por la Igualdad, se ha priorizado esta brecha que realmente preocupa en la región y en el país. Preocupan las situaciones, preocupan los casos y preocupan porque los casos siguen en aumento, no paramos. Entonces, ¿por qué es importante esta brecha, poder analizarla y poder ponerle énfasis en nuestra región? Sí, bueno, para empezar, no hablar de esta brecha que es relacionada a la equidad de género, hay que entender que todo esto nos lleva por un camino que es la violencia de género. Hablar de violencia de género es el atentar contra una mujer con agresión por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, de ahí se parte todo esto y vamos a ver que la estadística nos arroja siempre resultados muy altos donde la mujer mantiene un alto índice de violencia hacia ella, y en todas las edades en realidad. No solamente hablar de violencia debemos enfocarnos en mujeres adultas, también hay violencia en niñas, lo hay en adolescentes y en adultos mayores también. O sea, es completo, digamos, en edades la violencia hacia la mujer. Esto al mismo tiempo nos hace ver que en realidad todos los actos de inequidad de género finalmente nos lleva a violencia. Por eso es que también hay que detenernos y analizar y ver bien este tema de la violencia de género, porque todo nos apunta a ello. Finalmente, si hay desigualdad en como me decías, en un centro laboral, esto al final genera también una violencia. O sea, todo nos lleva al tema de la violencia. Por eso es que está priorizada esta brecha, ¿no? Exacto. Como una de las situaciones más preocupantes. Y el Ministerio de la Mujer precisamente es el ente rector para encargarse de ver este tema, esta brecha que es la violencia de género, y a través de su Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que tiene presencia a nivel nacional a través de los centros de emergencia mujer, se encarga de tratar de eliminar, como dice la propia ley, los índices altos de violencia hacia la mujer. Pero nosotros como Ministerio de la Mujer no solo nos preocupamos, y esto no solamente es una tarea del Ministerio de la Mujer, o sea, lo es en todos los operadores de derecho, es no solamente trabajar la atención, ¿no? Sino también debemos trabajar la prevención,
que es donde el Estado debe apuntar. O sea, no esperar que haya el caso para recién abordarlo y atenderlo, sino hay que trabajar la prevención. O sea, la reducción de esta brecha, de alguna forma, va a depender mucho también de las políticas que se realicen para buscar la prevención de violencia. Hay que concientizar a las autoridades, hay que sensibilizarlas, y a la misma población hay también que hacerles ver cuáles son los derechos que tienen, qué autoridades son las que son competentes para ello, para lograr justamente ese objetivo de la ley, que es la erradicación. Si no es la erradicación, por lo menos la disminución. Y este punto que usted habla sobre conocer, tener, prácticamente de la prevención, realmente nosotros o las autoridades que son competentes en instancias donde ven estas situaciones, realmente trabajan el tema de la prevención, son conscientes de la magnitud de esta situación. De lo que puedo ver, son muy pocas las instituciones que realmente se preocupan por la prevención. Mayormente es de una manera mecánica, se ha vuelto esto en realidad, ven el caso y lo atienden, dan medidas de protección, pasa la investigación, pero muy poco se ve el trabajo de prevención. En el Centro de Emergencia Mujer, afortunadamente, no es que sea el único institución, pero es donde yo podría, en todo caso, señalar que sí, dentro de sus áreas de atención, además de haber un psicólogo, trabajadora social y abogado, hay un área específica que se encarga de la prevención, ¿no? A través de capacitaciones, a través de difusiones, de campañas, y trabaja con toda la población sin excepción, ¿no? Trabajando, enfocando varios grupos para llegar esto a que la población tome conciencia de lo que estamos viviendo. Y de forma articulada, justamente en el trabajo de prevención, ¿con quiénes más se articulan? En lo que es articulación, últimamente estamos trabajando con varias instituciones, no solamente del Estado, sino con instituciones de la sociedad civil. Por ejemplo, se está trabajando ahora una mesa de protección, que esta mesa se dio a partir de la emergencia que vivimos en Piura. Trabajamos una mesa de protección donde forma parte de ella, además del Ministerio de la Mujer, está el Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional de Salud, está la Policía Nacional del Perú, también participa el Poder Judicial, Educación, Dirección Regional de Educación, RENIEC, y entre instituciones, digamos, sociedad civil, ONGs como por ejemplo Plan Internacional, UNICEF, entre otras, para no mencionar más, pero en realidad hay un compromiso y como que se está tomando un poco más de conciencia en realidad en trabajar estos temas relacionados a la violencia. Doctor, y cuando hablamos nosotros sobre casos que hay en nuestra región de violencia hacia la mujer, como usted lo dijo, violencia en niñas, en adolescentes, en mujeres adultas, cuando hablamos de casos, hasta la fecha, ¿cuántos casos hay registrados en el Centro de Emergencia Mujer sobre casos de violencia? Porque hay que diferenciar, ¿verdad? La violencia física, hay registrado violencia sexual, violencia psicológica. Y patrimonial ahora, según la ley. También. En estos casos, bueno, en el caso del Centro de Emergencia Mujer de Piura, hasta el mes de septiembre se han registrado 360 casos. ¿En mujeres? ¿O en general, violencia. Pero definitivamente dentro de esos 360 casos predomina la violencia hacia la mujer. ¿Cuántos Digamos casos hay? que en porcentaje podríamos hablar que un 90-95% son casos donde la mujer ha sido víctima. O sea, el índice de la violencia hacia el varón en los casos registrados por nosotros es definitivamente mucho menor. El 95% de los casos registrados hasta lo que va de este año son hacia mujer. Hacia mujer. Niñas, adolescentes y mujeres. Sí. Y a nivel regional tenemos hasta la fecha en los 8 centros de emergencia mujer, tenemos 2.064 casos registrados. Igual, en general. En general. ¿Y hacia la mujer? Hacia la mujer sí el porcentaje. Igual. Sí, no disminuye. O sea, la violencia hacia varón definitivamente es mucho menor. Pero además de eso, el varón es quien menos denuncia también, ¿no? Por muchos factores. Hay un menor índice de denuncias, pero aún así, o sea, si así se animaran, creo, más varones a denunciar, siempre va a predominar el índice de violencia hacia la mujer. Sí, definitivamente con lo que nos ha dicho, más del 95% de los casos denunciados, porque ni siquiera sabemos los que no se denuncian o los que las cifras invisibles, ocultas. Exacto, y esto es una estadística solamente de los centros de emergencia mujer.
Además tenemos Comisaría. otros de comisaría, que son mucho más, Ministerio Público, en caso de niños que tienen un registro menor, y los juzgados que son índice mayor todavía. Doctor, y una consulta, esta información que tiene, por ejemplo, tiene comisarías o fiscalías, ¿no hay un solo registro sobre estos casos? Porque a veces unos tienen más, otros menos, no conocemos en sí la cifra exacta. En eso es que se está trabajando, hay varias propuestas de tener un solo... Consolidado de información, exacto. ¿verdad? Eso es lo que estamos proponiendo desde estas mesas de protección. Ahora que se va a crear, ya se creó en la instancia regional, que es un mandato de la ley que está a cargo del gobierno regional. Esta instancia regional tiene varios objetivos de trabajar en eliminación de la lucha contra la violencia hacia la mujer y grupos familiares. Y ahí seguramente va a salir nuevamente la propuesta de tener y ahí es justamente el lugar adecuado, creo yo, para poder proponer que exista una matriz, digámoslo así, donde se genere toda la información relacionada a violencia. Porque pueden darse casos donde nosotros registramos un caso y ese mismo caso se registró también en la comisaría. Entonces no tendríamos un dato preciso. Claro. O sea, una base de datos de esa forma permitiría saber con exactitud cuántas mujeres son víctimas de violencia. Así es, doctor. Vamos a ir nosotros a una pausa comercial y regresamos aquí en Dialogando con Ideas. Ustedes saben que estamos transmitiendo a través de la señal de Piura TV y Supercable y Canal 15. Regresamos aquí en Dialogando con Ideas. Regresamos aquí en Dialogando con Ideas a través de la señal de Piura TV Online. Y Piura TV los invita a ver el partido de repechaje, que es este viernes 10 de noviembre. Ustedes pueden participar para ver el partido en pantalla gigante en el Parque Infantil en la Concha Acústica el viernes 10 a partir de las 6 de la tarde. Todos y todas están invitados a ponernos la camiseta este viernes 10 de noviembre para ver el partido en pantalla gigante. Los invita Piura TV Online. No se olviden este viernes 10 de noviembre. Continuamos aquí conversando con el doctor Carlos Arcaya. Nosotros hemos estado comentando sobre las brechas de género, ¿verdad? Él nos comentaba que son estas desigualdades que existen entre hombres y mujeres, donde en la mayoría estas desigualdades afectan en mayor porcentaje a las mujeres, ¿no? Desigualdades en el acceso al trabajo, desigualdades en lo que es en casos de violencia, que el mayor porcentaje de violencia lo tiene los casos hacia las mujeres, desigualdades en educación, donde el mayor porcentaje en analfabetismo o en acceso a educación son en mujeres. Entonces nos hemos priorizado nosotros en la brecha de violencia de género, que justamente es una brecha priorizada por el Consejo Regional por la Igualdad en CORIC, por la lamentable situación que estamos pasando, ¿verdad? En Piura por los casos y a nivel nacional. Y justamente sobre esta brecha de género, es la violencia de género que estamos analizando con el doctor Carlos Arcaya. Doctor, él nos está comentando sobre los casos que hay en la región y él nos dice que en región Piura hay más de 2.064 casos registrados de violencia de género, donde el mayor porcentaje, casi un 95%, son hacia mujeres. Y justamente, doctor, sobre estos casos, ¿qué provincia en nuestra región tiene más casos registrados de violencia? Sí, bueno, el dato de 2.064 casos es una estadística que la tenemos hasta el mes de septiembre de este año. Dentro de esta estadística, hasta el mes de septiembre, la provincia que mayor casos ha registrado dentro de los centros de emergencia de mujer ha sido Talara, con 379 casos. Le sigue la provincia de Piura, es decir, el Centro de Emergencia de Mujer de Piura, con 360 casos, y le sigue luego Sullana, con 307 casos registrados en el Centro de Emergencia Mujer y 20 casos más registrados en el Centro de Emergencia de Comisaría, que es en Nuevo Sullana, que en total hace 327 casos hasta el mes de septiembre. 327 casos. ¿No? Entonces estamos ahí viendo que Talara no es primera vez, en Talara ya se ha repetido esto en otros meses del año donde apunta a un índice mayor. O sea, en comparación con años anteriores, siempre Talara tiene... Ha estado siempre un alto índice, siempre ha estado como Centro de Emergencia de Mujer, quien ha registrado más casos ha sido mayormente Piura. Pero en este año Talara está en varios meses ha registrado un índice mayor al de Piura inclusive. ¿Y sobre casos de feminicidios en la región?
En caso de feminicidios, hasta el septiembre se han registrado 4 casos, de los cuales uno ha sido con realmente feminicidio y 3 casos son tentativas de feminicidio. Tentativa. ¿Estos casos son en Piura? Solo en Piura, región Piura. Región Piura. Ah, ¿Y el así es. feminicidio de qué provincia? Bueno, ese dato sí no te lo puedo precisar, no lo tengo, pero sí son 4 los que están registrados. Así Solamente en registro de los que es del Ministerio de la Mujer. Ujú. Doctor, es lamentable realmente escuchar estos casos, ¿verdad? Lamentablemente también tener que confirmar que el mayor porcentaje de los casos que son registrados en el Centro de Emergencia Mujer en la región son mujeres, que es una situación que no ha cambiado en los últimos años. Y contra esta situación usted nos plantea, ¿verdad?, el trabajar la prevención, que es un trabajo importante que tiene que trabajarse en todas las instancias, ¿verdad? Y según usted señala, son pocas las instituciones que trabajan este tema. Desde el rol desde el Ministerio de la Mujer, que es la cabeza, ¿verdad?, de los centros de emergencia mujer, ¿cuál es ese rol que ustedes cumplen en la región para la reducción de esta brecha de género que es la violencia? Bueno, el rol que tenemos como Ministerio de la Mujer, en realidad, a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, es trabajar el área de atención, es decir, abordamos los casos que ya están, digamos, declarados o que son próximos a denunciar por violencia de género, violencia con integrante del grupo familiar o violencia hacia la mujer, a través de los 3 servicios o áreas profesionales que son legal, trabajo social y psicología. Nosotros nos encargamos de presentar la denuncia a la instancia que corresponda, que mayormente, según la ley, ahora lo hacemos a través del juzgado de familia o juzgados mixtos, y luego se hace todo el seguimiento también en la instancia fiscal, donde se realiza la investigación penal y esperar hasta que se emita la sentencia, donde todos esperamos que se dé una sanción penal al agresor. Pero asimismo, como les he manifestado anteriormente, se trabaja lo que es la prevención. La prevención es un trabajo bastante minucioso que se hace. Todos los meses hay metas que cumplir respecto a lugares a donde se debe llegar para trabajar la prevención y difusión de todo lo que tiene que ver con la violencia, campañas que el Ministerio lanza, y todo esto con la finalidad de sensibilizar a la población en general, así como también a las distintas autoridades. Por ejemplo, en algunas oportunidades se ha trabajado con la Policía Nacional del Perú, se ha trabajado también con la Escuela de Policía que está en la Unión, que es importante también ahí que ellos salgan ya con conocimientos generales de lo que es violencia de género. Se ha hecho trabajos con jueces de paz, tenientes gobernadores, universidades, escuelas de padres, instituciones educativas, en fin, muchos grupos son los que abarcamos nosotros para trabajar la prevención. Sí, justamente ese tema también, como usted nombra policías o trabajos, ¿verdad? También es importante, ¿por qué? Porque a veces no somos empáticos, ¿verdad?, con las situaciones de un caso, que hay muchas mujeres que lamentablemente al acudir a una comisaría, más bien ni siquiera quiere ir porque a veces son revictimizadas, ¿verdad? Entonces, esta situación es importante trabajar con ellos, ¿verdad? Con todas las instituciones que acogen casos de violencia, porque obviamente están para ayudar, no para revictimizar a la que es agredida. Así es. Inclusive se está pensando hacer un trabajo también con periodistas, porque también a veces hay que saber, hay que tener cierto protocolo, cierta forma de cómo emitir un comunicado cuando hay un caso de violencia. Siempre hay que proteger a la víctima, obviamente, sea por fuera de la edad de esta, hay que procurar protegerla, y más aún si es niño, niña o adolescente. Entonces también se está pensando hacer un trabajo con ellos, es decir, o sea, nuestra preocupación es llegar a toda la población, a todos los sectores, para poder lograr, ¿no?, todos juntos, lograr reducir y, por qué no, eliminar la violencia en la sociedad. Claro que es lo que se quiere, ¿verdad?, eliminarla. Entonces, ¿cuál es el desafío principal que queda de aquí en adelante, doctor, para poder reducir las cifras sobre violencia hacia la mujer? Bueno, como Ministerio de la Mujer tenemos ya nosotros nuestros planes de trabajo, y la meta es ayudar a contribuir a que reduzca la violencia, como lo hemos dicho, pero también un desafío a nivel regional ahora que tenemos
que no solamente involucra al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino a muchas instituciones, es a través de la instancia regional, ¿no? Que ya a través de una ordenanza regional, el gobierno regional lo ha creado, y precisamente el 13 de noviembre es la mesa, se va a instalar la mesa. La instalación de esta mesa, esta instancia regional. Ya también está en camino la ordenanza municipal de la Municipalidad Provincial de Piura, que también va a crear la instancia provincial, que también la ley lo ordena de esa forma. Y estaríamos también nosotros contribuyendo, luego de que se dé la instancia provincial, a que se den las instancias distritales también, que también la ley lo manda. Entonces, esto yo creo que este desafío, yo lo veo como un desafío, va a ayudar mucho a que a través de varias instancias, concientizando más, comprometiendo más a nuestras autoridades, podamos lograr, creo que sí, poder reducir la violencia a nivel regional. Entonces lo que nos espera también es el compromiso, ¿verdad? Porque podemos crear la mesa de concertación regional, podemos crear la distrital, la provincial, pero si no hay compromiso por parte de quienes laboran allí, entonces tal vez lamentablemente podríamos continuar en lo mismo. Exacto, que no quede solamente en la foto y en la resolución, sino que realmente hay una continuidad en el trabajo, ¿no? Creo que ese es responsable de todos nosotros, el compromiso, como lo dices tú, de todos nosotros, no solamente el gobierno regional, sino que el gobierno regional por ahí con sus muchas labores que tiene, está descuidando. Para eso estamos el Ministerio, para eso estará Educación, para eso estará Salud y otras organizaciones, Policía, entre otras, para impulsar ello, ¿no? La idea es que esto haya continuidad para lograr el objetivo que todos esperamos. Así es, doctor. Muchísimas gracias por participar el día de hoy con nosotros. La verdad es importante este tema y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para poder comentar sobre esta situación y esperando pues que las cifras no sean tan elevadas como ahora. Gracias a ti. Solamente quisiera indicar que cuando conozcamos de un caso de violencia, podemos asistir, si no podemos asistir a la comisaría o un centro de emergencia mujer, pueden coger un teléfono, sea público, sea celular, o sea de casa, y marcar el número 100. Esta es línea 100, las 24 horas del día siempre habrá un personal que ayudará a darle una información inmediata para poder luego ser intervenido y atendido el caso que se esté poniendo de comunicación, conocimiento. Sí, son varias las formas para poder denunciar. También hay la línea chat, ¿no? Y todo esto hay que tomarlo en cuenta, que se puede hacer de manera también anónima. ¿Y cómo es la efectividad de estas líneas? Disculpe, doctor. Lo que pasa es que también ha sucedido que cuando uno quiere llamar a la línea 100, porque si ya se ha pasado, no suena, no contestan, o hay mucha larga, la espera es demasiado larga para poner un caso de denuncia. Entonces, ¿cuál es la efectividad también de estas líneas? Bueno, nosotros hemos tenido buenos resultados, y sobre todo ahora, con el momento que sufrimos nosotros de la emergencia, mucho se trabajó con la línea 100 en la zona de los albergues, y hemos visto que sí ha funcionado. Si es que ocurriesen situaciones como esta de demora, hay que insistir, porque de todas maneras... Se acopla por tantas llamadas que... Puede ser eso también, porque 24 horas del día hay un personal ahí siempre esperando una llamada, ¿no? Doctor, me sorprende lo que tú me dices, porque en realidad... Sí, ha pasado, sí ha pasado casos, justamente porque nosotros también como institución también trabajamos el tema de la prevención de la violencia, ¿no? En talleres, con organizaciones de mujeres y adolescentes, y sucede que siempre en los lugares que vamos hay alguien que nos comenta sobre un caso de violencia, esto sucede, pero que lamentablemente al acudir tal vez a una línea o a esto ha sucedido estas situaciones, ¿no? Pero esperamos que esto pues se corrija y... Claro, sí, siempre, bueno, hay errores que, como lo que tú dices, esto se hace público de repente, que sirva como una pequeña advertencia, llamada de atención. Si algo pasó, pues, se puede corregir, ¿no? Lo que sí, a veces, la efectividad también dependerá que la persona que llame brinde la información correcta, porque a veces dan la dirección inexacta o dan datos de las personas presuntamente víctimas que no nos ayuda mucho a poder llegar a tiempo.
Esto es algo que ocurre no solo en Piura, ocurre a nivel de provincias y a nivel nacional. Es un problema que se da. Y eso de alguna forma evita que sea más inmediata la intervención por parte del personal del Ministerio. Entonces la persona que llama tiene que conocer exactamente dónde vive. Por lo menos dar el dato exacto de la dirección donde se encuentra la víctima que presuntamente están, por el cual ha generado la llamada, ¿no? Doctor, una consulta. Con respecto a esta situación también de la que vivimos, antes ya de irnos del programa, esta situación que vivió Piura con respecto al fenómeno del Niño, ¿verdad? Las lluvias, el desastre, el desborde del río en el Bajo Piura, los casos de violencia también fueron frecuentes en esta situación, en esta emergencia. Se registraron varios casos, es por eso que también una de las intervenciones inmediatas que se hizo a través del Ministerio de la Mujer y el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual fue instalar un equipo itinerante dentro de las mismas zonas de emergencia. Es así que se instalaron 3 carpas con personal, no a tiempo completo, no a tiempo 24 horas, pero sí a un horario bastante oportuno, que era hasta las 6 de la tarde, desde las 8 de la mañana. Se hizo esto en el centro poblado de Santa Rosa, en San Pablo y en Campo Grande, ¿no? Y ahí sí se han identificado muchos casos que su seguimiento ha sido luego realizado por el Centro de Emergencia de Mujer de Piura, pero sí ha sido una buena opción que dio el Estado, en este caso a través del Ministerio de la Mujer, para tener una intervención oportuna, inmediata. Muy bien, doctor, entonces le agradecemos por estar con nosotros hoy y nosotros nos despedimos, amigos y amigas, no sin antes recordarles que este viernes, como todos sabemos, el Perú se pone la camiseta y vamos a ver el partido de repechaje. Como ya sabemos, Perú se enfrenta a Nueva Zelanda en este partido de repechaje y Piura TV Online los invita a participar para ver el partido en pantalla gigante en el Parque Infantil de la Concha Acústica a partir de las 6 de la tarde este viernes 10 de noviembre. Ustedes, entonces, nos vemos ese día, el 10 de noviembre, para gritar los goles que va a meter nuestra selección y así pasar al Mundial. Nosotros nos despedimos aquí en Dialogando con Ideas, nos reencontramos la próxima semana y ustedes se quedan en la señal de Piura TV Online. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.